Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Apreciados amigos, queridos oyentes de Radio Amanecer, la voz de la esperanza, qué grato estar con ustedes una vez más en nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Hacemos la invitación de inmediato para que traiga su Biblia, su guía de estudio. Bajo la conducción del Espíritu Santo vamos a hacer la introducción de la lección número 10 que se inicia a partir de este instante, los engaños finales de Satanás. Es el tema general que estaremos abordando durante toda la semana con un pasaje de la Biblia que va a servirnos de referencia. Se registra en San Juan 7:17, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Así nos dice Juan capítulo 17, versículo 17. Es de mucho agrado para nosotros, un placer recibir de nuevo al pastor Cristian Veras, quien estuvo fuera por unos 3 o 4 programas por asuntos de salud. Estuvo haciéndose una cirugía. Le saludamos a él, dará los detalles en este momento. Así es que, pastor, de verdad que para nosotros es un privilegio tenerle de nuevo. Hizo mucha, pero mucha falta, y nos alegramos de que el Señor esté dirigiendo todo el proceso de recuperación. Muchas bendiciones, pastor. Muchas gracias, mi estimado amigo. Shalom. Todavía no estamos del todo al 100% recuperados, pero hay un compromiso con este programa, ¿no? Y con otros más. Y yo creo que Dios bendice con la recuperación. Estuvimos, como decías, afuera debido a una cirugía por adenoide. Esto es una masa que se arroja en algún orificio de la nariz. Uh-huh. Algunas veces ocurre cuando desde que nacemos, algún golpecito, o cuando somos niños jugando, algún golpecito. El de este servidor, no sé en qué momento de mi vida se desarrolló, pero estaba ahí y me di cuenta hace más o menos 2 años, y ahora fue el momento de extraerla. Dios se glorificó como siempre, y aquí estamos. Sí, la adenoide, como bien usted está presentando, su servidor también tiene un proceso de adenoide en una de las fosas nasales. A veces respiramos con bastante dificultad, sin embargo, pues estamos ahí y oramos. El Señor nos ha guiado siempre, y de verdad le digo gracias a Dios por su recuperación que va en proceso, y gracias porque está con nosotros de nuevo para seguir estudiando la palabra de Dios. Amén, amén. Saludos amigos y hermanos, muchas gracias por estar al tanto de este servidor y también al tanto de nuestra salud. Que el Todopoderoso les pueda seguir bendiciendo. Les invitamos para que hablemos con nuestro Dios. Querido Padre Celestial, estamos muy agradecidos porque tú tienes el control de todo. En tu insondable sapiencia has previsto de que este siervo puede estar de nuevo acá para glorificar tu nombre a través del conocimiento de tu palabra. Rogamos y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor, la lección de esta semana lleva como título general Los engaños finales de Satanás. Y el pasaje de la Biblia nos está hablando de una declaración importantísima en aquella oración intercesora de Jesús por sus discípulos, por los que estaban presentes y por los demás que debían creer a partir de esa declaración. Santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Ante los engaños finales de Satanás, justamente nosotros tenemos que identificarnos con las declaraciones que el mismo Señor Jesucristo y la que el Espíritu Santo hace a través de las Sagradas Escrituras sobre un punto muy importante que es la verdad.
Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y cuando nosotros recordamos algún pasaje que dice, ustedes escudriñan las Escrituras porque dan testimonio de mí y hacen bien, porque a ustedes les parece que tienen en ellas la vida eterna. Esto tiene su implicación, pastor, ¿verdad? Cuando, sabiendo que estamos viviendo los días finales de la historia de este mundo, los engaños de Satanás se van a multiplicar por donde quiera. Y el único fundamento seguro para nosotros estar firmes en este evangelio es justamente el evangelio de Cristo, y estudiando la palabra de Dios, la Biblia, son las declaraciones que el Señor ha establecido para que nosotros podamos identificar qué es la verdad. Así es. Lo cierto es que, como el título de la guía de estudio para esta semana dice, los engaños finales de Satanás, naturalmente en la Biblia nosotros conocemos que Satanás ha presentado engaños a través de toda la historia de la humanidad. Inició con Adán y Eva en el jardín del Edén. Y el primer engaño, ¿se acuerda, pastor? Uh-huh. Fue no morirás. Uh-huh. No morirás. Engañó a Eva con ese primer engaño, valga la redundancia, engañó a Eva, engañó a Adán con que no iban a morir, y miren los resultados. Sigue engañando a la humanidad, diciéndole con el mismo engaño, no morirá. Sin embargo, la humanidad sigue muriendo, porque él dice, no es que no mueren, es que quedan vivos ardiendo en el infierno, pero están vivos, o es que van al cielo con un alma incorpórea, y entonces en la segunda venida esa alma se junta con el cuerpo que está en la tumba y que resucitará en el momento de la segunda venida. Son engaños. Y es el mismo engaño que Satanás sigue lanzando a través de toda la historia de la humanidad, pero que en los últimos días habrá dos engaños de manera específica, dos engaños. Y yo se lo voy a decir sin mucho titubeo para que ustedes lo perciban antes de estudiar toda la semana. El primer engaño de Satanás de estos dos últimos es la inmortalidad del alma. Inmortalidad del alma. La inmortalidad del alma es la creencia de que el cuerpo o la persona sigue consciente después de la muerte, de que la muerte no corta la conciencia, el uso de razón del ser humano, cuando Eclesiastés capítulo 9, versículos 4 y 5 dice, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, su memoria es puesta en olvido. Es el primer engaño. Y el segundo, cambiar la santidad del sábado por la del domingo. Son los dos engaños más grandes, y que fíjese, pastor y estimados amigos, que el mundo entero se va tras ellos. Pastor, quisiera hacer una pregunta que posiblemente estaría polulando en la mente de muchos de los oyentes. Si el texto bíblico dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, y encontramos que hoy en día se han multiplicado en forma extraordinaria muchos creyentes que leen las Sagradas Escrituras y hacen su propia interpretación de algún texto, porque ellos dicen que la palabra de Dios, la Biblia, dice de esta manera, y apoyan esa posición debido a que encuentran algún texto en las Sagradas Escrituras que parece ser, da la idea de esto. ¿Se presta la Biblia para algún tipo de contradicción conforme algunas personas hacen doctrinas sobre algún pasaje de la Biblia que aparentemente dice una cosa y de ahí se apoyan muchas personas para hacer algún tipo de creencia cuando hacen un estudio profundo de la palabra de Dios? Bueno, realmente la Biblia nunca se contradice, es la misma. Con un estudio serio, profundo, nosotros nos podemos percatar de cuál es el significado de un texto. Cuando la Biblia dice una cosa en el libro de Génesis, hasta el Apocalipsis continúa en esa misma línea de pensamiento. Quiere decir que cuando uno hace un estudio profundo de la palabra de Dios, es muy difícil encontrar algún tipo de contradicción. Eso es así. Cuando se presentan entonces esas
esas doctrinas que aparentemente dicen, la Biblia dice esto, es porque se quedan en la parte superficial y entonces logran algunas personas entender que la palabra de Dios dice tal cosa. O es eso, o es una interpretación personal del texto bíblico, porque la Biblia no debe interpretarse personalmente, no debe violarse la regla de interpretación de ella. Por ejemplo, si es una parábola, usted debe entender que una parábola es una comparación que se hace. Si es una profecía, usted debe saber qué tipo de profecía es, porque si es clásica, las profecías clásicas tienen una incidencia de manera específica en el momento en el que el profeta escribe, y que ese cumplimiento es local. Pero si es escatológica o apocalíptica, trasciende desde el momento en que escribe el profeta y una trascendencia histórico continuo hasta el cumplimiento final. Por eso es importante que la persona que toman la Biblia y se apartan y piden al Señor que lo santifique, que lo aparte para entender la palabra de Dios, necesariamente el Espíritu Santo llegará en su auxilio y le hará entender estos grandes temas que durante todo este trimestre estamos estudiando. La semana pasada pues hablábamos acerca de los grandes errores que tiene una de las iglesias de la comparación que estábamos haciendo de la iglesia verdadera y otra que no es la verdadera, donde se introduce incluso algunas tradiciones y algunas interpretaciones muy particulares del hombre. Entonces volvemos a repetir, cuando usted de manera sincera pide a Dios que lo santifique, que aclare su mente, su entendimiento, se dará cuenta que lo que dice el texto bíblico de San Juan 17:17 es real para todos. Apartarnos para entender la verdad, porque la palabra de Dios es la verdad, y con un principio de interpretación bíblico guiado por la misma palabra de Dios, es muy difícil que el ser humano pueda interpretar una cosa cuando la palabra de Dios, la Biblia, dice algo. Así es. Lo cierto es que la palabra santificar, y cuando Cristo clama en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, y Juan lo presenta allí, esa parte tan importante de los últimos días de Jesús, que posiblemente esto ocurrió entre el martes al jueves de la crucifixión. La vida del Evangelio de Juan presenta la vida de Cristo en una semana y está hablando de la última semana de la crucifixión. El martes Jesús le estaba dando a los discípulos algunas instrucciones que están en el capítulo 17 y son las finales. Lo cierto es, cuando dice santifícalos, que es considerar como santo, apartar para fines sagrados, consagrar, hacer santo. Los discípulos debían ser consagrados para su tarea. La santidad es uno de los atributos de Dios, como lo declara Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículo 16, y por lo tanto, ser hecho santo es llegar a ser semejante a Dios. Por eso cuando nos dice, sed vosotros santos, nos está llamando a una semejanza a Dios, porque Él es santo. El plan de salvación tuvo el propósito de que se cumpliera la obra de la santificación en el ser humano, que es una obra de toda la vida. Ahora, lo cierto es que cuando nos dice de la verdad, santifícalos en tu verdad, la palabra verdad es frecuente en el Evangelio de Juan y su significado es básico e importante. Por ejemplo, verdad es lo que corresponde con la realidad. En este caso, Juan con frecuencia usa la palabra en un sentido mucho más amplio para indicar lo que es verdadero, pero en las cosas que atañen a Dios y en los deberes del hombre también, por supuesto, o en el sentido más restringido, como las realidades enseñadas en la religión cristiana acerca de Dios y la ejecución de los propósitos divinos mediante Cristo. Por eso esta revelación, pastor y mis estimados amigos, había sido dada por Jesús en el capítulo 1, versículo 17, cuando dice que Él era la verdad, capítulo 14, versículo 6 también, y que estaba lleno de gracia y de verdad, capítulo 1, versículo 14. Estas realidades concernientes a la religión cristiana también son relevadas por medio del Espíritu Santo, en el cual en sí mismo es verdad. Juan 14, 17 y 26, y por supuesto por la palabra, Juan capítulo 17, versículo 27. Por eso en Dios no puede haber engaños.
porque los engaños de Satanás son porque en él no hay verdad. Pero Dios no quiere engaños porque Él es la verdad. Sí, la Biblia testifica de Jesucristo. Y la palabra de Dios es declarada la verdad. Por eso es importante destacar eso. Porque hay algunas personas que fundamentan sus creencias y la miran como si fuera verdad debido a tradiciones que se le ha enseñado desde pequeño o algún libro que trata de interpretar algún texto sagrado y de repente esos libros tienen una tendencia de quien escribe o del que cree en tal cosa. Por eso es importante que recordemos, las Escrituras nos revelan el carácter de Dios y de Jesucristo y llegamos a ser nuevas criaturas en Él, haciendo las verdades de la palabra de Dios una parte de la vida. Por lo que en este sentido es bueno recalcar, pastor y amigos oyentes, que Cristo es nuestro modelo. Jesucristo se ajustó justamente a lo que dice la Biblia. A menos que contemplemos a Cristo y nos espaciemos en su carácter, no reflejaremos en nuestras vidas las prácticas del Evangelio. El Señor Jesucristo fue manso, humilde de corazón, nunca cometió una acción ruda. Por eso Jesús, hablando acerca de lo que Él hacía, dijo: yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Tu palabra es la verdad. Apreciados amigos, necesitamos cada día familiarizarnos con la palabra de Dios, estudiarla, practicarla en la vida diaria. Negamos a Jesús cuando al que quita los pecados del mundo, sí, después de aceptar la verdad, no revelamos al mundo los efectos santificadores de la verdad en nuestro carácter, en nuestra forma de actuar y de pensar. Por eso, esa relación de santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad, lo que la Biblia nos enseña es un modelo, un estilo de vida conforme a aquel que es el modelo, que es Cristo Jesús, y debemos vivir en este mundo siempre apuntando a la santificación y a las obras que Jesús hizo mientras estuvo en esta tierra, guiado siempre por la palabra de Dios. Lo cierto es que el mismo Juan presenta que Satanás es un engañoso, que es un engañador, que es mentiroso, que no hay verdad en él. En el versículo 44 del capítulo 8 del Evangelio de Juan, Jesús dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y dice: y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Noten lo que dice: no ha permanecido en la verdad. ¿Por qué Cristo dijo que Satanás no había permanecido en la verdad? Porque no había consistido o no había permanecido en consistencia hablando verdad. Él habla mentira, a veces mezcla verdad con mentiras y esto absolutamente es una mentira. Y luego dice: él ha sido homicida desde el principio, no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, dice el versículo 45, porque digo la verdad, no me creéis. Es importante que nosotros veamos que Satanás está empeñado en que las verdades de Dios queden mal, queden como si son mentiras, y que las de él queden como si son verdad. Por ejemplo, ¿de cuál mentira estamos hablando? ¿De cuál engaño? Volvemos a la inmortalidad del alma. Hay una canción de un grupo cristiano que cree en la inmortalidad del alma, y murió la esposa murió, lo que presenta la canción. Y entonces lo que presenta es que el esposo está sufriendo aquí en la tierra por la partida de su esposa, algo normal, y que ella le dice desde allá: no llores por mí, porque yo estoy en un lugar mejor. Y ella lo está viendo sufrir y estando en un lugar mejor. Eso es inconsistencia con la palabra de Dios. La Biblia no dice eso. Parece muy bonito de que los muertos nos estén viendo desde allá y nuestros seres queridos estén juntos, estén en un lugar y diciéndonos que están bien, pero es una mentira, es un engaño. Eso no lo dice la Biblia.
La Biblia dice que los muertos nada saben, porque el Dios misericordioso, que no permitió que una persona sepa que sus seres queridos están sufriendo bastante acá, que tampoco permitiría que ellos sigan sufriendo allá, sino que vayan al descanso eterno, para que cuando llegue el momento de la resurrección ellos puedan levantarse. Ese es el Dios de amor que conoce la Biblia y el Dios de toda verdad. Haciendo el énfasis de lo que ocurrió la semana pasada en cuanto a este importantísimo estudio que estamos generando a través de la radio y que por supuesto está teniendo mucho interés en la población, porque estamos estudiando sobre el libro de Apocalipsis que nos advierte que los que habitan en la tierra beberán una poción mortal llamada el vino de Babilonia. Establecimos que Babilonia fundamenta su creencia en la interpretación que hacen los hombres, en tanto que aquellos que creen en el Señor Jesucristo, la iglesia verdadera, fundamenta su creencia en lo que el Señor dice a través de su palabra. Y existen, apreciados amigos, doctrinas y enseñanzas falsas que en definitiva solo conducirán a la muerte. De ahí el énfasis que estamos haciendo del texto bíblico que está listo para ser memorizado y de fundamento durante toda esta semana. Santifícalo, en la verdad tu palabra es la verdad. Amigos, el mundo no está desprovisto del antídoto para la protección contra este veneno espiritual, el mensaje de los 3 ángeles. En la lección de esta semana vamos a seguir viendo no solo los engaños de Babilonia, sino también el plan de Jesús para salvarnos de estos engaños y de la muerte que, de lo contrario, se provocarían. Por eso el énfasis que estamos haciendo, hay que ir a la palabra de Dios, a la Biblia, estudiarla cuidadosamente. Decíamos al principio que cuando una persona se dedique a estudiar la palabra de Dios bajo la orientación del Espíritu Santo, no existirán contradicciones en la palabra de Dios y no haremos de un pasaje de la Biblia una doctrina para fundamentar nuestra creencia. Recuerden el título que estamos analizando, los engaños finales de Satanás, y para poder identificar la forma engañosa en que Satanás se introduce en los diferentes niveles de las iglesias, hay que entender que la palabra de Dios hay que estudiarla con mucho cuidado siempre bajo la dirección del Espíritu Santo. Y es lógico de cuando dice que no podemos hacer de un texto de la Biblia una doctrina. También muchas denominaciones religiosas toman un texto fuera de contexto para hacerlo, porque si estudiaran algún texto con responsabilidad para establecer una doctrina, fuera menos nocivo. No es que no fuera nocivo, porque una doctrina no se puede establecer con un texto de la Biblia, sino más bien fuese menos nocivo. Pero toman un texto fuera de contexto, lo que se conoce como el método texto prueba, para apoyar sus creencias. Por ejemplo, cuando las personas dicen, ayúdate, que yo te ayudaré. ¿Es esto un texto bíblico, pastor? No lo es. No lo es. Ahora, lo que Dios sí nos dice claramente, que Él nos pone a nuestro alcance las cosas, y que nosotros debemos hacer nuestra parte también para alcanzar esas cosas. Pero no es el texto literal que dice, ayúdate que yo te ayudaré, porque entonces estamos hablando de obras en sentido general, y no es así. Ahora bien, lo cierto es que este vino con el que presenta acá, que el vino que se ha dado a beber a todas las naciones, y que, como dice el texto, o más bien la guía de estudio, los que habitan en la tierra beberán una poción mortal de este vino, representa falsas doctrinas. El vino representa falsas doctrinas. Lo vamos a decir durante la semana,
pero de una forma un poco lacónica en este momento, quisiéramos decir que esas doctrinas son de manera específica todas esas falsas doctrinas o enseñanzas que la iglesia popular ha implementado, ha impartido a todas las demás naciones con el vino del furor de su fornicación o las alianzas ilícitas. Número 1, la adoración de ídolos. Número 2, culto a los muertos, inmortalidad del alma. Número 3, tormento eterno. Número 4, cielo para espíritus sin cuerpo. Número 5, penitencias. Número 6, salvación por las obras. Número 7, domingo en lugar del sábado como día de reposo. Número 8, estaremos viendo en detalles qué es lo que la Iglesia Popular ha hecho al dar a beber a las naciones del vino del furor de su fornicación, y percatarnos que casi todas las denominaciones religiosas han sido engañadas por Satanás y por esos falsos sistemas que son aliados al final del mismo Satanás. Estos argumentos que acabamos de presentar es una motivación especial importante para que usted sepa lo que vamos a estudiar durante toda la semana. El camino que al hombre le parece derecho, uno de los temas que estaremos viendo. La vieja mentira de la inmortalidad. Pastor Veras ha hecho un énfasis importante en lo que tiene que ver con la inmortalidad del alma. Estaremos viendo en esta semana Babilonia, el centro del culto al sol. También estaremos viendo un llamado a la fidelidad, y estaremos cerrando esta semana con el tema gracia para la obediencia. Esos son los temas que estaremos abordando en la presente semana. Nosotros estamos llegando al final de esta parte introductoria de la lección número 10 y le invitamos para que cada día participe junto a nosotros en los diferentes horarios que ofrecemos este estudio: 6:20 de la mañana, 1 de la tarde y 10 de la noche. Así es que muchas bendiciones. Esperamos que el Señor Jesucristo continúe dirigiendo su vida, especialmente su mente, para que podamos asimilar estas verdades que emanan de la palabra de Dios. Pastor Cristian Veras, si fuera tan amable de despedirnos en oración. Querido Padre Celestial, que en este momento tu Espíritu Santo pueda estar en cada corazón presente y que pueda ayudar a que cada uno de nuestros oyentes pueda dirimir estas palabras y estos conceptos con la dirección y la ayuda de tu Espíritu Santo. Amén. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.